en forma más legal, ¿verdad?, esta propuesta que nosotros estamos haciendo. No voy a hacer que levanten la mano, pero lo que quiero empezar diciendo es que hay mucha desinformación sobre la seguridad social. Si yo preguntara ahorita, ¿verdad?, ¿quién sabe en cuál de los dos modelos de pensiones está en la caja del Seguro Social? Yo creo que muchos compañeros no saben en cuál de los dos están. Gran parte de la población ni siquiera sabe que hay dos. Entonces, un poco lo importante es empezar a entender qué es lo que está pasando y cuál es la solución. Realmente vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es el problema de cada uno de los dos modelos o subsistemas? Y quizás, si ustedes me permiten, yo me bajo mejor para estar más cerca de ustedes y poder conversar. Bueno, vamos a tratar de ver esto y... Es que ahí no está pasando. Si tienen Bueno, entonces vamos a tratar de hacer varias cosas. En primer lugar, explicar qué pasa con los dos subsistemas. O sea, hay algunos compañeros que van a estar en lo que se llama el sistema solidario. Y el sistema solidario tiene sus problemas. Y otros compañeros están en lo que se llama el sistema mixto, que es básicamente un sistema de cuentas individuales y también tienen problemas. Y es importante porque ustedes tienen que trabajar con compañeros que están en un sistema o subsistema, como lo llaman, y que están en otro subsistema, y tienen que ser capaces de explicarles a cada uno de ellos cuál es el problema que tienen. La otra cosa que yo quisiera hacer con ustedes es, ¿verdad?, ver los abusos que hay. Vamos a ver el problema de la evasión, que es un problema grave para la Caja del Seguro Social. Vamos a ver entonces también no solo eso, cómo el estilo de desarrollo de Panamá, que es inequitativo, está afectando a los trabajadores. Y en la medida que afecta a los trabajadores, también afecta, ¿verdad? Todo lo que afecta a los trabajadores afecta a la Caja del Seguro Social. O sea, la suerte de la Caja del Seguro Social está ligada a la suerte de los trabajadores. Y por lo tanto tenemos que ver también ese tema, qué está pasando con los trabajadores en Panamá. Y vamos a hablar de un tema importante que incluso tiene que ver con la minería, que se llama la evasión fiscal. Ya no solo evasión de las cuotas del Seguro Social, sino evasión fiscal. Y cuando hablamos de evasión fiscal, ya no solo se quedan con las cuotas, sino que aquí la patronal, ¿verdad?, que es el nombre que tienen, ¿verdad?, eso de empleador y es trabajador y patrono. Esa es la contradicción que tenemos en cualquier sociedad. Cómo ellos, ¿verdad?, se están quedando con una cantidad de recursos que no solo podrían salvar a la Caja del Seguro Social, podríamos empezar a resolver los problemas del país. Bien, entonces empezamos por los dos subsistemas. Miren, antes de la ley 51, y miren la fecha, pues después vamos a hablar de la fecha, esa ley se aprobó el 27 de diciembre del 2005, pero entonces todos los asegurados estábamos en el sistema solidario, había un solo sistema. Y a diferencia de lo que se dijo en ese momento que el sistema estaba quebrando, eso era falso. Porque si ustedes ven, en ese momento teníamos 872.579 cotizantes activos que sostenían a 156.116 pensionados. ¿Qué significaba eso? Por cada pensionado no teníamos 5.6, casi 6 cotizantes por cada pensionado. Ese sistema no estaba quebrado. Eso es mentira. Pero, ¿verdad?, ahí entra la ley 51. ¿Y qué provoca la ley 51? Ahí aparecen los dos subsistemas. ¿Verdad? La ley 51 divide a los asegurados de la Caja del Seguro Social en dos. ¿Verdad? El solidario, ¿verdad?, que es el tradicional en el que estábamos todos, ¿verdad? Y para que sepan, la ley le pone un nombre que se llama Subsistema Exclusivo de Beneficios Definidos. Ese es el nombre que tiene la ley. Pero al lado crea otro sistema,
o subsistema o modelo que se llama subsistema mixto. Ahí aparecen las cuentas individuales. Y el año clave, como ustedes ven, es el 2008. ¿Por qué el 2008? Bueno, porque esa ley dividió a los trabajadores, a los cotizantes en dos partes. ¿Cuáles son esas partes? Bueno, ese es el artículo 152. Sobre todo me interesa al principio, dice, a partir del 2008, todo el que entró a la Caja del Seguro Social por primera vez, entró a trabajar por primera vez en el 2008, obligatoriamente tiene que ir al sistema de cuentas individuales. No tiene opción. No tiene ninguna opción. Ustedes se dan cuenta entonces que todo el boom económico que hubo con la construcción del Canal de Panamá, toda esa gente fue obligatoriamente ¿a dónde? Al sistema de las cuentas individuales. Eso nos constituyó a los que quedamos en el sistema solidario, ¿verdad?, en lo que se llama un grupo cerrado. Ahí no entra más nadie. Desde el 2008 nadie, ni un solo cotizante adicional, entra al sistema solidario. Entonces, ¿qué pasa con un grupo cerrado? Supóngase que nosotros nos volvemos a reunir aquí dentro de 10 años. Yo quiero estar aquí dentro de 10 años. No lo duden. ¿Qué va a pasar? Lo único que va a pasar es que estamos todos, no entró más nadie aquí, pero todos vamos a tener, ¿qué cosa? 10 años más. Entonces, ¿verdad? ¿Qué ocurrió con los que quedamos ahí atrapados? Cada vez había más gente que llegaba a la edad de jubilación y menos gente que quedaba cotizando. Eso generó un problema, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, entre más tiempo pase, más gente va a llegar a la edad de jubilación, menos gente va a quedar cotizando. Esto es tan ilógico, lo que hicieron, que a final de cuentas va a haber un solo cotizante, que es el último, el más joven de todos, va a quedar ahí de cotizante, tratando de pagarle la pensión a todos los otros. Eso es lo que pasa cuando se hace un grupo cerrado. Entonces las cosas empezaron a pasar, pero además se hizo lo siguiente. Eso que está ahí, compañeros, compañeras, era el artículo 157 de la ley 51, que de hecho es la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, que dice, los fondos están separados. O sea, el que cotiza en, ¿verdad?, el sistema solidario, el fondo va al sistema solidario. El que cotiza entonces a cuentas individuales va al otro. Y no se puede sacar ni un solo centavo de los que están cotizando en cuentas individuales para apoyar a los que están en el sistema solidario. Pero entonces empezó a pasar lo que debería ocurrir. Ustedes ven aquí, miren lo que pasó. La edad fue avanzando. En el 2007, o sea, el año antes que empezara a regir la ley, teníamos, como yo le dije, 872.579, ¿verdad?, cotizantes. Ya en el 2019 solo quedaban cotizando 592.044, es decir, que se habían perdido 280.000 cotizantes. Sin embargo, la edad fue avanzando y por tanto, digamos, mucha gente pasó a situación de pensión. Bien, entonces miren, ¿qué pasó con los cotizantes? Ya ustedes vieron, ¿verdad? ¿Verdad?, lo siguiente. Ya ustedes vieron que esto fue lo que pasó con el número de cotizantes, 280.535 menos, pero más gente fue llegando a la edad de jubilación. Y de 156.115 pasamos a 274.464, ¿verdad?, personas que ya estaban pensionadas. Entonces, mientras bajaba el número de cotizantes, subía el número de pensionados. Y entonces ya no tenemos... Miren dónde ya estábamos en 2019. En 2019 ya teníamos entonces por cada pensionado apenas casi 2 cotizantes. No hay sistema que aguante eso, ¿verdad? Y como no hay sistema que aguante eso, ¿verdad?, vamos a ponerlo así. Esto es como una casa. Antes en esa casa había 6 personas trabajando y mantenían al resto de la familia. Ahora solo quedan 2 y ya no alcanza.
Pero esa familia entonces tenía unos ahorros. ¿Qué empieza a pasar con los ahorros? La gente empieza a sacar los ahorritos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaban. ¿Verdad? Eso es lo que está pasando. Justo, exactamente lo que está pasando. Y miren, y ya ni siquiera ahora, ese era el 2019, ahora tenemos apenas 1.5 cotizantes por cada activo. Y se espera, eso está malo ahí, se espera que en el 2031 solo haya medio cotizante por cada pensionado. Ya solo hay en esa casa ya nadie está trabajando a tiempo completo, hay uno que está trabajando a medio tiempo, hasta que los fondos se acaben. Entonces, yo les voy a explicar a ustedes, ahora pongan atención, los que están en el sistema solidario. ¿Qué es lo que le va a pasar? Y a mí también me puede llegar a pasar, no solo a los que se van a pensionar, sino a los que ya estamos pensionados. Pero vamos a suponer lo siguiente. ¿Cómo funciona el sistema solidario? Funciona con una cadena de solidaridad. Entonces, ¿verdad? Supongamos que hay 4 generaciones. Los que están en ese sistema trabajando son la 4ª generación en el ejemplo que yo voy a dar. ¿Verdad? Quizás si hay alguien que conoce de seguridad social dice, bueno, el profesor está usando conceptos inadecuados, se llaman cohortes, pero a mí no me importa cómo se llama. Vamos a pensar que hay, de hecho, 4 generaciones. La primera generación no tuvo problema, porque la 4ª generación que tenía atrás una generación cotizando. Las cotizaciones de la generación 2, más lo que ganaban los fondos de la seguridad social, bueno, no había problema en pagarle las pensiones. Vino la generación 2 y ¿qué ocurrió? La generación 3 estaba cotizando, estaba con la secta RP, activa y combatiente, ¿verdad? Y estaba cotizando. Por lo tanto, digamos, la generación 2 tampoco tuvo problema. Yo soy la generación 3 en este ejemplo. Yo estoy pensionado. Yo le pregunto, ¿quién me está pagando mi pensión? Ustedes que están cotizando, en gran medida, ¿verdad? Más los recursos que todavía le quedan a la Caja Social, nos están pagando nuestra pensión. Ustedes son la generación 4. ¿Sabe qué les va a pasar? Cuando ustedes se pensionen no hay nadie atrás. Porque la generación que iba a hacer el relevo de ustedes, se lo llevaron al otro sistema. Si ustedes me preguntan ahorita, cómo se van a pensionar, yo le voy a contestar, yo no sé. Pero yo sí sé. Se llama la calle. No el señor la calle, sino que si no vamos a la calle a arreglar esto, no se van a pensionar. Por eso es que, digamos, decía correctamente, ¿verdad, Guillermo? Que al final de cuentas, si tenemos que paralizar este país, para corregir eso lo vamos a tener que paralizar. Entonces, hay que estar claro en eso. Y nadie nos va a arreglar este problema sino nosotros mismos. Pero podemos seguir. Cuando se dio la ley, nosotros casi de rodillas le pedimos al gobierno que no rompieran la cadena de solidaridad. Y quiero hacer una aclaración aquí que estamos en la CTRP. La CTRP no tuvo nada que ver con esa ley. Porque Guillermo sí era director de la Junta, estaba en la Junta Directiva, pero a la Junta Directiva ni siquiera la consultaron. Para que todo quede claro, porque en este país se hacen muchas cosas que no son ciertas. Y esa es una que no es cierta. Sí, se dicen y se hacen cosas. Entonces, para que quede claro, porque, bueno, hay mucha gente que le quiere hacer daño al movimiento sindical y las cosas hay que aclararlas. Bien, pero se les dijo, no hagan eso, pero si lo hacen, aparece un problema. ¿Quién le paga a la última generación? A esa generación que no tiene a nadie atrás. Y, ¿verdad? Ya, miren esto, ya en el año 1999 habían venido aquí 2 economistas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y calcularon si alguien quería hacer eso, alguien tenía que crear un fondo, alguien tenía que poner ese fondo y ese fondo ya se sabía que era el 145% del Producto Interno Bruto. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Había que poner prácticamente 1,5 veces todo lo que el país produce en un año
para salvar la situación. ¿Qué pasó? Los empresarios miraron para el techo y el gobierno miró para otro lado. Y ahora tenemos el problema. ¿Verdad? Miren, eso ya en ese año, miren cuánto costaba la aberración de romper la solidaridad. Costaba 17.872.7 millones de balboas. Y si lo actualizamos y lo ponemos, ¿verdad?, a precio de hoy serían 25.871.9 millones. Ahora, los señores de la CONEP dicen no, que hay un hueco de 22.000 millones de dólares. ¿Lo hicimos nosotros o lo hicieron ellos? ¿Quién hizo la ley? Ellos. Pero ahora hay un problema, los platos están rotos y ahora hay que ver quién paga los platos rotos. Y vamos a empezar a explicar qué es lo que quiere la patronal. La patronal quiere que esos platos rotos los pague, adivinen quién, ustedes. Si se la aguantan, hay una manera de no aguantársela y se llama la calle. Activos y combatientes en la calle. Bien, entonces el sector empresarial busca trasladar los costos a los asegurados. Y lo primero que plantea es una cosa que se llama la reforma paramétrica. Y yo sé que la palabra parámetro suena raro. Quizás algunos recuerdo un poco cuando estaba allá en secundaria le hablaban de parámetros en la clase de matemática. Pero parámetro aquí significa otra cosa. Parámetro significa qué debo hacer para pensionarme y con cuánto me voy a pensionar. ¿Qué debo hacer para pensionarme y con cuánto me voy a pensionar? Entonces hay 4 parámetros. Vamos a revisar cómo es la ley actual. El primer parámetro es ese que está allá arriba. Se llama tasa de cotización. Ese responde a lo siguiente: ¿cuánto hay que poner todos los meses, ¿verdad?, entregarle a la Caja del Seguro Social para que se vaya creando mi derecho a la pensión? Y la respuesta ahorita es 13.5% de su salario debe ir todos los meses a la Caja del Seguro Social para que se vaya, ¿verdad?, conformando su derecho a pensión. 13.5. Y recuerden, el otro parámetro, el segundo que voy a comentar, es este que está aquí. Se llama densidad. ¿Qué cosa es la densidad? Bueno, ¿por cuánto tiempo hay que entregar 13.5 para crear el derecho a pensión? Cuando lo decimos, para simplificar, decimos 20 años. Pero no son 20 años, son 240 cuotas. ¿Cómo se definen las cuotas en la casa? Son meses. Usted tiene que cotizar 240 meses para pensionarse. Si usted logra cotizar 12 meses todos los años, lo hace en 20 años. Pero supóngase una persona que solo trabaja 6 meses cada año, ¿cuántos años necesitaría? El doble. Necesitaría 40 años. O sea que para la mayor parte de los trabajadores es mejor pensar en qué, en 240 cuotas. Bien, el tercer parámetro es la edad de pensión. Ahora, yo le pregunto, ¿cuál es la edad? O sea, ya sé que yo tengo que poner 13.5, que lo debo hacer durante 240 meses, y la próxima pregunta es, ¿y cuándo, a qué edad yo puedo reclamar mi pensión? ¿Cuál es la edad? 57 las compañeras, los compañeros 62. Ese parámetro que está aquí. Y estos 3 parámetros entonces me dicen qué debo hacer para pensionarme, y ¿verdad?, lo mencionó Guillermo, lo que se llama la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo y con cuánto me voy a pensionar. Bueno, según la ley, ahorita está en lo siguiente. La pensión más chica que puede recibir un trabajador es, ¿verdad?, el 60% del promedio de los 10 mejores años de salario. No de los últimos, de los 10 mejores. Y eso ayuda al trabajador, ¿verdad? Porque supóngase que yo
Ahora estoy ganando menos, antes ganaba más. El que me van a promediar es cuando yo ganaba más. 60% de, ¿verdad?, los 10, el promedio de los 10 mejores años de cotización. Pero ahí no termina. Porque usted dice, ¿y qué pasó si yo en vez de cotizar 20 años, coticé 21? Cuando usted se pasa, cada año que usted se pasa de 20, se suma 1.25. 1.25. ¿Qué significa? Que si usted trabajó 21 años, ya no es 60, es 61.25. Un año más, 62.50. Se va sumando 1.25 todos los años. Y la pensión máxima que da la Caja de Seguro Social son 2.500. Hasta ahí. Hay una excepción engorrosa en este país que hay que corregir, que son los militares. Un militar se puede ir para su casa con 10.000 balboas al año. El mejor de los trabajadores, el mejor médico, el mejor profesor, el mejor lo que sea, solo se puede ir con 2.500. Alguien puede decir, bueno, eso lo paga el Estado, no importa, porque ¿verdad?, eso rompe un principio de la seguridad social, que es el principio de equidad. Cuando los derechos son derechos humanos, nos tienen que tratar con equidad. No puede haber esas diferencias. Entonces, hablando de recursos, eso que lo corten y que lo pasen para acá. Porque aquí es donde está la gente vulnerable. No en esos señores que dicen que es un trabajo riesgoso y están tan gordos que se pueden morir del corazón y no de otra cosa. Bien, pero por lo tanto, cuando se habla de parámetros, lo que quieren es cambiar los 4 parámetros. Y entonces ahí aparece la Junta Técnica Actuarial. Bien, la Junta Técnica Actuarial hizo 8 escenarios. Pero si ustedes ven aquí, ellos decían que querían preservar, pero los 2 únicos que dan cierta estabilidad a largo plazo son el 7 y el 8. Entonces seguramente van a querer hacer el 7 y el 8. Y vamos a estudiar el 7, que es el que yo creo, el que quizás tiene más probabilidad de ser. El 8 es muy parecido. Y ahora quiero que me pongan mucha atención las compañeras, porque aquí empezamos a ver la inequidad que significa todo lo que están haciendo. Vamos a ver parámetro por parámetro qué es lo que quieren hacer. El primer parámetro que quieren hacer es el siguiente: elevar la edad de jubilación para hombre, escuchen, para hombre y mujer a 65 años. O sea, ustedes se dan cuenta, el hombre va de 62 a 65 y la mujer va de 57 hasta 65. ¿Usted cree que las compañeras, ustedes están de acuerdo con esto? La calle. Bueno, pero ese no es el único parámetro que quieren cambiar. Miren, por aquí está la flechita en el número 8. ¿Verdad? Y lo otro que quieren cambiar es lo siguiente. Entonces, todo el mundo, el que no llega a 65 años no la ve. Simplemente no la ve. Pero el que vive hasta 65 todavía tiene otros problemas. ¿Verdad? Si ustedes ven, también quieren subir esto que está aquí. Quieren subir, ¿verdad?, la cuota de 13.5 a 16.5. O sea que todo el mundo tendría que entregar 3% más de su salario para poderse pensionar. De nuevo. Miren, y en este país hay mucha gente que está cerquita de la línea de pobreza. Ya, ustedes lo saben mejor que yo lo veo en la universidad. El trabajador llega el último día de la quincena, ¿con qué llega? Con el pasaje. Y ahora yo le meto 3.5 más y ya no tiene ni el pasaje para llegar. O sea, hay que tener cuidado con quién estamos dañando cuando hacemos estas cosas. Y nosotros no hicimos la ley 51, la hicieron ellos. Pero nos están metiendo el costo a nosotros. Pero ahí no para, compañeros. Dice, bueno, ya paró ahí. No paró. Ustedes ven, equilibrio a largo plazo, dice, ya no son 20 años, sino 25 años de cotización. ¿Qué son 25 años de cotización? 60 meses más de cotización. 60 meses más. 5 por 12 es 60, ¿verdad? O sea que usted tendría, aunque digamos ya más o menos usted tenía 20,
¿Qué le pasa al que no logra esos 5 años adicionales? ¿No se pensiona? Menos gente pensionada con pensiones de miseria, es más miseria en el país. Pero todavía no es todo. Miren acá. Actualmente la pensión básica es 60% de los 10 mejores años de salario. La bajan a 50. O sea, menos pensión, pagando más por más tiempo y para estar pensionado por menos tiempo. Sí, menos plata. Sí, se podría mantener. Pero, ¿saben qué cosa? Esta es la versión light. La versión del capital financiero es todavía más duro. Muy duro. Este señor, ¿verdad?, que quiso hasta ser director de la Caja del Seguro Social, ¿verdad?, dice lo siguiente: no es suficiente lo que está diciendo la Junta Técnica Actuarial. Este señor es uno de los creadores de la Ley 51. Dice, no es suficiente. Hace falta más purgante, dice. ¿Y cuánto más está planteando? ¿Verdad? Este dice que no es suficiente elevar la cuota hasta 16.5, sino hasta 18. Pero peor todavía, dice, no es suficiente subir, ¿verdad?, los años de cotización hasta 25, sino hay que subirlo hasta 35. 420 cuotas. ¿Qué es lo que pasa? Digo, ¿quién se va a pensionar? ¿Quién se va a pensionar? Yo tendría que trabajar 35 años sin fallar un solo mes para poderme pensionar. Son 420 cuotas. En este país, y nosotros hicimos el cálculo en la universidad, aproximadamente el 41% de las personas que son parte de la población económicamente activa no pueden cotizar porque están desempleados o están en informalidad. Por lo tanto, a lo más que podrán aspirar es a 125 120 a los 65. Si es que llegan hasta los 65, si no, tampoco. Pero miren cómo son los empresarios. Dicen, bueno, eso que lo pague el Estado, ellos no quieren poner plata para eso. Y yo le pregunto, ¿y quiénes pagan impuestos en este país? ¿Los motas? ¿O ustedes? Bueno, nosotros mismos, ¿verdad?, entre nosotros mismos. El Seguro Social se convierte en una especie de club de pobres para hacer pobreza. Y eso no puede ser. Bien. Bueno, dice, acá me aclara Guillermo que es asesor del gobierno. Y entonces, ¿quién gobierna en este país? Bueno, pero seguimos. Por lo tanto, ya sabemos un problema. Los problemas del subsistema solidario, ya los conocemos. ¿A cuántas personas van a afectar con eso? Directamente a 816.191 personas. No solo a los que ya están, ¿verdad?, no solo a los que van a pensionarse, a los que ya están pensionados. O sea, si alguien dice que ya yo me voy a pensionar el próximo año, cuidado. Después no va a haber plata para pagarle si no empezamos a arreglar estos problemas, ¿sí? Pero la gente no vive sola. Supongamos que, y eso pasa, ¿verdad?, porque como está el problema del empleo aquí, el abuelito tiene que ayudar al hijo, pagarle la escuela al nieto. Entonces supongamos que él tiene que sostener a 3. Estamos hablando de más de 2 millones de personas que estarían afectadas por esta situación. Vamos ahora a ver, quizás algunos compañeros yo me salvé porque yo estoy en cuentas individuales. Vamos a ver que ustedes les va a ir peor. Les va a ir peor. Y quiero que entiendan algo. Ahí la patronal está diciendo, hay un montón de viejitos que le quieren expropiar su cuenta. Usted tiene que estar muy claro, compañero, para explicarle a nuestros compañeros y compañeras más jóvenes cuál es el problema de las cuentas individuales. Bien, si ustedes ven en ese cuadro hay 2 columnas.
hay una columna que dice, ¿verdad? En verde está el sistema solidario. ¿Cuál es la gracia del sistema solidario? Los riesgos se comparten. Por ejemplo, en salud, el riesgo está compartido. El que está sano ayuda al que está enfermo. Y toda la seguridad social solidaria está definido en esos términos. ¿A dónde más hay solidaridad? Cuando usted se va a pensionar, usted no tiene que ver cuál es la tasa de interés o cuánto valen los valores en la bolsa de valores. Digamos, la ley le dice con cuánto usted se va a pensionar. Cuando son cuentas individuales, ni siquiera hay seguridad social. El riesgo es individual. Todos los riesgos son individuales. Entonces vamos a ver cuál es el riesgo. Bien, primero los riesgos financieros. Voy a tratar de explicar los riesgos financieros. El primer riesgo financiero tiene que ver con algo que el trabajador no tendría que enterarse de eso, pero cuando esto pasa sí se tiene que enterar. Los compañeros y compañeras podrían pensar de que su dinero está puesto en una bóveda y cuando él entonces se pensiona le dan el dinero. No, el dinero está invertido. ¿En qué cosa? En bonos, en los bancos, e incluso cuando son cuentas individuales esto avanzaría hasta las acciones. Entonces, ¿cómo se pensiona una persona aquí? El día que usted se va a pensionar, entonces hay que vender una parte de esos activos para hacer su fondo de pensión. Pero el riesgo es individual. ¿Qué significa que el riesgo es individual? Que el riesgo es del individuo, no de quien administra. El que administra cobra por administrar. El que corre el riesgo, ¿quién es? El asegurado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supóngase que el día que usted se va a pensionar, usted no tiene nada que ver con eso, se cayó la bolsa de valores. Y supóngase que la bolsa de valores se cayó en 15%. ¿Usted sabe lo que va a pasar? Ustedes perdieron el 15% de su pensión. Miren qué clase de sistema. Yo no sé si alguno de los compañeros jóvenes me puede decir si la bolsa de valores va a estar arriba o abajo el día que él se va a pensionar. Usted no sabe. Yo tampoco sé, yo tengo 50 años de ser profesor de economía. No me lo pregunte. ¿Verdad? Es una especie de lotería. Entonces está bien que el domingo o el lunes, cuando sea la lotería, uno juega a ver si se gana el gordito, pero no puede jugar gordito con su pensión. Y aquí no ponen a jugar gordito con la pensión. Pero ese es el primer riesgo. El segundo riesgo es la tasa de interés. ¿Qué le está pasando a los jóvenes? La tasa de interés ha sido baja en estos años. Por lo tanto, su dinero se está capitalizando muy poco. Y van a tener pensiones muy bajas. Ahora alguien me puede decir, pero ya subió. Sí subió, pero la inflación también. Supongamos que yo pongo mi plata al 3%. Pero la inflación fue 2.9. ¿Cuánto gané de verdad? La diferencia. Porque, digamos, realmente me dan tres papelitos más, pero cada uno de esos papelitos vale menos 2.9. O sea, solo es 0.1. Entonces, digamos, estamos apuntando a lo que vamos a ver después, pensiones de miseria. Bien, sigamos. Después tenemos dos riesgos, enfermedad prolongada y desempleo. Nuestro sistema todavía tiene, ¿verdad?, algún tipo de protección contra el desempleo. Porque decir 20 años no es lo mismo que decir, si usted está desempleado, ese es su problema. ¿Qué pasa aquí? Esto se llaman las lagunas. Ese es el concepto que se utiliza en seguridad social. Lagunas son tiempos en que usted no está cotizando. Y aquí, como no hay solidaridad, si usted está desempleado y no está cotizando, ese es su problema. Su pensión cae inmediatamente. Y ahí dice enfermedad prolongada. Y ahí empieza otro problema, que es la inequidad de género de nuevo. Porque no es que la mujer se enferme más que el hombre, eso no es cierto. Pero yo pregunto una cosa, si en una casa o en un hogar alguien se tiene que quedar cuidando a un niño o un adulto mayor durante 4 años, ¿quién se queda? Pero entonces, sí, correctamente, la mujer. Pero esa compañera no cotiza durante 4 años, no capitaliza durante 4 años y su pensión se le cae.
Incluso esto es tan grave que en España han estado diseñando una ley para que el Estado cubra las lagunas. Pero aquí nosotros no podemos esperar eso de nuestro Estado, sino que realmente pensiones de miseria. Pero la misma inequidad de género, y la voy a combinar la inequidad de género con la longevidad. Y quizás a esta altura ustedes piensan que, bueno, que ya este señor de 78 años un poco se le está ofuscando el cerebro diciendo que la longevidad es un riesgo. ¿Alguien cree aquí que la longevidad es buena o es un riesgo? Es buena, ¿verdad? Si uno está clarito, es buena la longevidad. Pero aquí se convierte en un riesgo. Porque miren cómo se hace una pensión en cuentas individuales. El día que usted se va a pensionar, usted tiene un fondo. Y ese fondo, entonces le van a preguntar a la Contraloría cuánto es la esperanza de vida en ese año que usted se va a pensionar. Y supóngase que en promedio, porque la esperanza de vida es un promedio, dice, no, en promedio la gente después de los 62 o de los 65 años, lo que sea, la gente puede durar hasta 25 años. Entonces su fondo de pensión se divide entre 25 y eso da la pensión anual. Y después hay que volverla a dividir entre 12 para que salga la pensión, ¿verdad?, mensual. Pensiones de miseria. Pero más aún, yo le pregunto, ¿y si un muchacho que está ahora cotizando se va a pensionar en el 2050, cuál va a ser la esperanza de vida en el 2050? Nadie tiene idea de cuánto será. Pero es injusto y daña más a los vulnerables, a los más vulnerables, subir la edad de jubilación. Voy a explicar por qué. Porque la esperanza de vida es un promedio. Y los promedios siempre ocultan las diferencias, ¿verdad? A mí me convendría mucho promediar mi edad con la de ustedes, eso me va a hacer más joven. Y ustedes se van a hacer un poquito más viejos. Pero lo cierto es que ustedes son jóvenes y yo soy viejo. Pero el próximo elemento es el siguiente. ¿Quién vive más tiempo y quién vive menos tiempo? Lo que se sabe estadísticamente es que la esperanza de vida depende mucho de la condición socioeconómica de la persona. Una persona que tiene una posición socioeconómica relativamente débil, en principio va a sobrevivir menos tiempo que una persona que tiene, ¿verdad?, una situación socioeconómica más alta. ¿Por qué? Porque tiene la situación socioeconómica más pobre. Alimentarse bien en este país no es barato. Después no hay cita en el Seguro Social y se la aguanta. Después de 5 meses consigue su cita y no hay medicina, no la puede comprar. Y al final de cuentas tuvo un trabajo duro. Al lado está su empleador, como le dicen ahora. Bueno, el señor, ¿verdad?, su trabajo no es tan duro. Además de no ser tan duro su trabajo, se puede alimentar bien. Ayer el compañero estaba resolviendo con una galleta y un Red Bull. Él no está haciendo eso, ¿verdad? De hecho, segundo, no hay médico en el seguro, se va a la privada. Que no hay medicina, la compra. Que aquí no lo pueden resolver, se va a la clínica Mayo y le hacen un overhaul y el señor va a vivir 30 o 35 años más. Entonces vamos a hacer un ejercicio conceptual. Vamos a suponer que hay un compañero que ha tenido una vida muy difícil. Él va a vivir 5 años más después de la edad de pensión. El otro va a vivir 30. Entonces yo llego aquí y digo, no, es que yo soy actuario. Y entonces yo les voy a resolver el problema. Entonces, señor actuario, resuélvame el problema. Yo le voy a subir la edad de jubilación 1 año a todo el mundo. Miren lo que yo estoy haciendo. Al que va a vivir 5 años, le estoy quitando, ¿cuántos derechos le estoy quitando? 1 de 5. Le estoy quitando el 20% de la jubilación. Al otro le quito 1 de 30. No es equitativo andar subiendo edad de jubilación. Y no lo tenemos que decir, yo no quiero que me hablen de promedio, porque yo sé lo que es el promedio. Entonces, además no podemos hacer ricos. ¿Saben cómo?
Invitamos a Bill Gates, lo sentamos ahí y nos promediamos nuestro salario con el de Bill Gates. Y todos resultamos ser ricos entonces. Los promedios, ¿verdad?, esconden diferencias y nosotros tenemos que defender a nuestra gente que son los más vulnerables. Y pues decimos no al aumento de la edad de jubilación. Y sabemos lo que estamos haciendo. No lo hacemos por gusto. Pero también afecta a la mujer. ¿Sabe por qué? Porque estadísticamente la mujer vive un poquito más de tiempo que el hombre. Entonces a la mujer le dividen su fondo de pensión por más años. Y por eso la pensión de la mujer siempre es más chica en cuando hay cuentas individuales. Pero hay una cosa bien sencilla, y eso quiero que nos quede claro para cuando vamos a pelear esto, porque lo vamos a tener que pelear. Lo que es importante, después de la jubilación, ¿cuántos años de buena salud yo puedo gozar? Porque si a mí me van a dar una pensión cuando ya estoy encamado, eso no es jubilación. Eso es una pensión por invalidez tardía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sí, la mujer vive más tiempo, pero los últimos años de la mujer generalmente son, ¿verdad?, años que no son de muy buena salud. Hay que descontarlo. Bien. Y hay un último problema que no hemos resuelto. Yo estaba hablando con Chava de eso y no lo hemos resuelto ni siquiera en el sistema solidario. Y es el impacto de la inflación. El que se jubila empieza a ganar cada día menos, porque la inflación, los precios van subiendo, y la capacidad adquisitiva de las pensiones va bajando. Eso es algo que, les quiero decir, técnicamente ni siquiera es muy fácil de resolver, porque tenemos que meter cabeza a ese problema a ver cómo lo vamos a resolver. Bien, sigamos. Para que ustedes estén claros, antes de entrar a las estadísticas de todo esto, ¿cómo uno se pensiona cuando hay cuentas individuales puras como las que está planteando el CONEP? CONEP está planteando dos cosas. Todo el mundo a cuentas individuales y los fondos los maneja el sector privado. Ese es el planteamiento de ellos. Pero cuando hay cuentas individuales, usted generalmente incluso le dicen a usted, escoja la que usted quiera. Y ustedes van a ver, es como si yo le dijera algo, ve, ¿sabe qué cosa? Que hay 3 árboles, escoge con cuál te quieres ahorcar. Veamos entonces cuáles son las posibilidades. En primer lugar dice retirarla completa, como en el SIACAP, ¿verdad? Usted puede decir, deme todo mi dinero. ¿Cuál es el problema de eso? Si todo es mi dinero y se le acaba a los 5 años, de 5 años para adelante usted ya no tiene pensión. E incluso el compañero pensó que haciendo un negocito, él quiebra el negocio, no le fue bien, el resto de su vida lo pasa sin pensiones. Entonces casi nadie lo hace. El segundo mecanismo se llama la mensualización. La mensualización quizás es todavía más loca que la primera. Por lo siguiente, usted tendría que sentarse a calcular cuántos meses usted cree que puede vivir cuando se pensiona. Entonces supóngase, pues el compañero hace un cálculo así, yo no sé cómo se hace, pero lo hace. ¿Verdad? Él dice, yo voy a vivir 300 meses más después de jubilarme. Entonces él va a la administradora del fondo de pensión y le dice, ve, la voy a mensualizar. Le van a preguntar, ¿cuánto? 300 meses, y cada mes le van a dar una parte igual, ¿hasta cuándo? Hasta 300 meses. Pero el compañero se equivocó. Y supóngase que vive 400 meses, esos 100 últimos meses no tiene pensión. Y además van a ser los años más difíciles, ¿verdad? Y eso es último, cuando ya uno no... A mí si me ayudan yo todavía bajo la escalerita, pero bueno. ¿Verdad? De hecho, eso ya uno está que ni siquiera la escalerita baja, pero no va a tener ingreso. Y de hecho, la tercera fórmula es la que todo el mundo tiene que utilizar, se llama la pensión vitalicia. ¿Qué cosa es la pensión vitalicia? La pensión vitalicia usted la compra, miren lo que estoy diciendo, la compra en un seguro. Y por eso las administradoras de fondos de pensión siempre operan al lado de ¿qué cosa? De un seguro. Entonces usted va al seguro y dice, yo quiero comprar una renta vitalicia. ¿Qué es una renta vitalicia? El seguro le va a decir a ustedes que van a recibir un ingreso mientras estén vivos. Por eso se llama renta vitalicia. Pero no se regala.
Ese es como si usted va al seguro y dice, ve, yo quiero asegurar mi automóvil, pero yo quiero que no me cobren. ¿Qué le va a pasar? Lo va a sacar por donde vino, ¿verdad? Pero entonces le van a cobrar. Los estudios que nosotros hemos hecho le cobran a usted hasta el 20% de su fondo de pensión. Es decir, que lo primero que usted tiene que hacer para asegurarse de tener por lo menos algún ingreso, cuando esté pensionado y que se lo aseguren mientras esté vivo, usted tiene que entregarle al seguro el 20% de su fondo de pensión. Miren qué clase de negocio. Entonces no hay un buen sistema. En nuestro sistema, simplemente usted se pensiona en el solidario. Usted no tiene que pensar cuántos meses va a vivir, ni se le tiene que pagar a alguien por una renta vitalicia. Y esas son las ventajas de una seguridad social solidaria. No es una consigna, es una realidad. Pero, bueno, vamos a entrar ahora a ver ya un poco más con cifras los problemas. Mire lo que le pasó a usted, dice, pero es que quizás usted está hablando y quiero dar ejemplo. ¿Verdad? Ese es un trabajo, este es el trabajo de la señora Ortiz, que tú me estabas hablando ya. ¿Verdad? Ellos analizaron, este es un documento que no es oficial de la OIT, pero fue publicado por la OIT. Donde incluso nos dice lo siguiente, que mucha gente, muchos países están echando para atrás con las cuentas individuales y privadas. Pero miren lo que le pasó a los trabajadores en Perú. En la crisis del 2008, las administradoras de fondos de pensión invirtieron como les dio la gana, pero ellos no eran los responsables del riesgo. ¿Quién es el responsable del riesgo? El trabajador. Y en esa crisis del 2008, el valor de los fondos de pensión cayó en 50%. ¿Qué le pasó a los trabajadores peruanos? Bueno, perdieron la mitad de su pensión. ¿Fueron ellos? No. ¿Pero por qué lo tienen que pagar ellos? En un sistema solidario eso no pasa, porque el riesgo se divide entre generaciones y intergeneracionalmente. O sea, yo puedo promediar cuando la bolsa de valores está alta, cuando la bolsa de valores está baja, y yo le doy una pensión normal a todo el mundo. Solidaridad. Bien, pero ahora podemos empezar a ver qué les va a pasar a los jóvenes en Panamá, y empecemos con los casos donde ya hay cuentas individuales. Este es el caso de Chile. Entonces veamos qué le pasa a un trabajador y a una trabajadora chilena cuando hay cuentas individuales. Y miren qué cosa rara. En Chile el sistema de cuentas individuales se inauguró con, ¿verdad?, el gobierno militar de Pinochet. Pero en Chile hay un sector que no entró en cuentas individuales. Adivinen cuál fue. Los militares. Bien, háganle eso al resto de la gente, pero nosotros no. Cualquier parecido con los de aquí no es casualidad. No. Bien, pero vamos a los datos. Vean acá, en principio, está en los dos lugares. ¿Verdad? Ocurre lo siguiente. ¿Qué le pasa a un trabajador y a una trabajadora chilena que logra cotizar entre 16 y 25 años? Se va para su casa. Ustedes recuerdan lo que es la tasa de reemplazo. En Panamá es 60. Esa persona se va. Si es hombre, su pensión va a ser el 12% de lo que ganaba en los últimos años. Entonces explíqueme cómo se vive con el 12%. Y la mujer siempre, peor en esto, se va con 8%. Quizás si alguna compañera descubre cómo se puede vivir en un hogar con el 8% del ingreso, por comenzar se gana el Premio Nobel de Economía. Porque nadie sabe cómo se hace eso. Pero usted puede decir que yo tengo más, tengo muchas cuotas. Bien, veamos lo siguiente. 25 a 33 años de cotización. Con 25 a 33 años de cotización, ¿verdad?, usted se va a ir, si es un compañero, con una pensión equivalente al 25% del salario que usted tenía al final. Imposible vivir. Y las compañeras siempre por debajo, 19%. Pues dice, usted puede decir, yo soy el mejor cotizador de la caja. Miren, más de 33 años no llega ni a la mitad. Usted se va, ¿verdad?, con una pensión de apenas el 42% de lo que ganaba en los últimos años que usted estuvo trabajando. Y si es compañera, 31%. Aquí vinieron unos profesores, eran profesores de secundaria chilenos. Vinieron para que ustedes, vamos a poner a hablar de cifras, porque los porcentajes siempre son un poco enredados, ¿verdad?
Pero los compañeros vinieron aquí, eran profesores de secundaria, tenían sus maestrías, habían estudiado la pedagogía. Y le preguntamos, ¿y con cuántos ustedes se están jubilando? Y ellos nos contestaron, un profesor chileno se está pensionando con el equivalente a 200 balboas al mes. Y ellos siguieron explicando, dice, lo que nos pasa a nosotros es que nosotros tenemos que seguir trabajando hasta que nos enfermamos y ya no podemos seguir trabajando hasta que nos morimos. O sea, el concepto de jubilación desaparece cuando hay cuentas individuales. Pero usted puede decir, no, háblenos de otros países, porque de repente eso es algo raro, no es algo raro. Lo mismo pasa en otros países. En México, cuentas individuales, tasa de reemplazo 26%. República Dominicana 27% y Perú 39%. Ninguno de ellos cumple con el mínimo de lo que plantea la OIT como mínimo de pensiones. Pero, todavía dice, pero yo soy panameño, háblenos de Panamá, vamos a hablar de Panamá. Eso que ustedes van a ver ahorita, ¿verdad? Y quizás por eso nos sabotearon hace un rato y se apagó. Eso es lo que dijo el Fondo Monetario Internacional para Panamá. Que no es un organismo amigo de los trabajadores, pero aquí en el 2015 el gobierno panameño invitó al Fondo Monetario Internacional para que hiciera un análisis sobre Panamá. Y lo hicieron. Eso no se divulgó, porque los resultados ni la empresa ni el gobierno lo quisieron divulgar. Y lo que sale aquí ahora, esta gráfica, como ustedes ven, está en inglés. Yo la dejé en inglés para que no digan que yo la inventé. La tomé directamente, la capturé del documento. Acá lo que nos dice es lo siguiente. Aquí dice qué le pasa a la gente que se jubila en cada uno de estos años, 2015, 2030, etc. Las barras azules son el sistema solidario. Como ustedes ven, la barra azul es de 60 siempre, porque esa es la pensión básica en el sistema solidario. Claro, aquí ya no, porque nadie se va a jubilar por primera vez en el 2060, ya no van a quedar gente que se está pensionando, ¿verdad?, en esos años. Y las barras rojas, para que vean los compañeros, ¿verdad?, hasta el 2020 no hay, porque nadie se estaba jubilando por vejez en este sistema, pero veamos qué le va a pasar a los jóvenes panameños. ¿Verdad? Y podemos ver lo siguiente. Esto es, ¿qué le va a pasar a los jóvenes que se van a pensionar en el 2040? Aquí está lo que se llama tasa de reemplazo. Como ustedes ven, con suerte van a llegar a 35% del salario. Hay que explicarle a los compañeros jóvenes que eso es lo que les va a pasar. O sea, el lío no es solo de los que estamos en el sistema solidario, el lío es de los jóvenes que están en el sistema de cuentas individuales. Pero miren, el que se va en el 2040 todavía le va a ir mejor, porque ustedes ven que si ahora vemos qué le va a pasar a los que se van a jubilar en el 2060 o en el 2050, les va a ir peor. Porque, ¿verdad?, de nuevo buscamos y vemos cuánto les va a tocar. O sea, estamos hablando, ¿verdad?, que los más jóvenes, vean, me quedan 5 minutos. Bien, que los más jóvenes, ¿verdad?, se van a ir con 23, 24%, ¿verdad?, de los salarios. Pero yo voy a aprovechar los 5 minutos que me quedan para hacer lo siguiente. Vamos a hacer un poquito de economía política. La economía política la hacemos los economistas para ver quién gana y quién pierde. Ya sabemos quién pierde. ¿Quién pierde? Los trabajadores. Vamos a ver quién gana. Te voy a pasar muchas filminas y me dan, ¿verdad?, una posibilidad de hacerlo. Bien, en primer lugar, bueno, quizás voy a trabajar esto un poco más. Dame 5 minutos más. Dale, gracias. 5 minutos para ver lo siguiente. 5 minutos más para ver lo que estamos planteando nosotros,
como conato es lo siguiente. Uno, hay que volver al sistema solidario. Esa cadena que se rompió, hay que volverla a empatar. Porque le conviene a los que están en uno y a los que están en el otro sistema. Pero, ¿de dónde sacar dinero? Vamos a ver de dónde sacar dinero. Y hay un montón. Esto que está aquí, lo digo rápidamente, ese cuadro está en el trabajo que hizo la OIT el año pasado. Y tiene datos del 2019. Pero nos dice muchas cosas. Ustedes ven que ahí dice empresa privada, ¿verdad? Ya lo ven. Y yo voy a redondear los números. Verá, ahí dice 73, 73.3. Vamos a olvidarnos del 3. 73%. Eso significa que de cada 100 trabajadores de las empresas privadas, solo se reportan a la Caja del Seguro Social 73. O sea, de cada 100 trabajadores, 27 trabajadores están siendo evadidos de la Caja del Seguro Social. Lo cual afecta a la finanza de la Caja. Problema número 1. Pero eso es tan grande, ¿verdad? Y esto es lo que yo les quería mostrar. Porque hablar con porcentajes siempre es, digamos, como muy abstracto, muy raro. Pero sí sabemos cuánta gente en el 2019 estaba siendo evadida de la Caja del Seguro Social. Y no son dos. 227.671 trabajadores y trabajadoras de este país estaban siendo evadidas de la Caja del Seguro Social. O sea, sus empresarios le estaban violando 3 derechos humanos. El derecho humano a la salud, el derecho humano a la pensión y el derecho humano a estar protegido contra el riesgo profesional. Entonces, lo primero que hay que decirle a la gente de CONED es que si quieren ayudar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Decirle a su gente que pague el seguro social. O sea, encima hicieron la ley 51 y encima se dan el lujo de, ¿verdad?, hacer lo que estamos viendo. Entonces, ¿verdad?, vamos a pasar esa filmina. Yo me puse a calcular en estos días cuánto era la evasión. No los voy a cansar con la metodología, pero el resultado está aquí. Del 2015 al 2021, nuestros amigos, entre comillas, los empresarios, le habían robado a los trabajadores y le habían robado a la Caja del Seguro Social 3.035.8 millones de balboas. Entonces, si a mí me dicen que el déficit es 2.000, yo les digo, paguen. Y si hay que obligar a salir a la calle para que paguen, van a tener que pagar. Bien, sigamos. Lo otro que hicimos fue lo siguiente. Miren qué clase de negocio es este. La rentabilidad de la Caja. Según la OIT, yo no le creo. Los fondos de la Caja del Seguro Social ganan 4% al año. Yo creo que es un poco más bajo, pero aceptemos que es 4%. Entonces, la Caja del Seguro Social está poniendo en los bancos su dinero al 4%. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto se ganan los bancos? Y la respuesta es 8%. Entonces, miren qué clase de negocio, que la Caja del Seguro Social pone su fondo al 4% y los bancos ganan 8%. Para serles franco, nos están viendo la cara. Y aquí la única manera que no nos vean la cara, yo les pregunto cuál es, la calle. Siempre, ¿verdad? Solo el pueblo salva al pueblo. O sea, y además no le permiten a la Caja hacer inversiones rentables, prohibido por ley hacer inversiones rentables directas. Hay que ir a comprar bonos y cosas de esas. Incluso la Caja del Seguro Social ni siquiera tiene un puesto en la bolsa de valores, tienen que pagarle a alguien para que le haga la tarea. Nosotros hicimos entonces, ¿verdad?, el siguiente cálculo. Esto es importante y yo creo que Ana lo va a tocar, así que yo lo toco rápido. La participación de los salarios en el Producto Interno Bruto ha ido cayendo. Allá en el año 2001, de cada 100 balboas que se producían en el país,
37,80 se convertían en salario. En el 2019 eso había bajado hasta 26,6. Ahí está la línea roja, lo que va cayendo. Esa es la tendencia. Entonces, por eso todos sentimos qué cosa. La economía creció mucho, sí. ¿Y los trabajadores han sentido que eso ha crecido? No. Pues cada día el ingreso se distribuye más desigualmente. Y si cae la participación de los trabajadores, ¿cuál sube? Lo que no va al bolsillo de los trabajadores, ¿a qué bolsillo va? A los empresarios. Pero también le va mal a la Caja del Seguro Social. Porque si la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto cae, también cae la participación de las cuotas de la Caja del Seguro Social que se cobran precisamente a partir de los salarios. Y entonces hicimos un ejercicio sencillo. ¿Qué pasaría si nosotros logramos eliminar la evasión y logramos, ¿verdad?, eliminar, solo volver a una distribución de ingresos un poquito mejor a la que había en el 2007? No los canso de nuevo, pero en el 2019 la Caja de Seguro Social para invalidez, vejez y muerte recogió 2.094.3 millones. Pero si no hubiera esas dos cosas, evasión y mala distribución del ingreso, habría recogido 4.308 millones. La diferencia son 2.213.7 millones. ¿Dónde está el déficit? Sí, no, para este año necesitan 1.500 millones evaluados. Bueno, si corregimos esos dos errores, no tienen que dar vuelto. Y ese es el problema. O sea que lo importante aquí es que nosotros no solo sabemos que queremos volver al sistema solidario, sino sabemos cómo financiarlo. Y eso es importante. Pero voy a pasar rápidamente, antes de hacer mi economía política, ¿verdad?, a lo siguiente. La evasión fiscal. Ya no evasión de recursos, ¿verdad?, de las cuotas, sino cómo los empresarios de este país están evadiendo al fisco. Esto que está aquí es una medición que se utiliza. ¿Qué porcentaje del producto del país se convierte en impuestos? Ustedes ven, esto va bajando. El país que menos impuestos saca del Producto Interno Bruto se llama Panamá. Eso ya nos da una señal de que hay mucha evasión. Y la Dirección General de Ingresos publica cifras y el director general de ingresos ni siquiera sabe dónde está parado porque él dice 4%, no es 4%. Según las cifras de ellos, no voy a explicar la metodología, pero miren, año 2021, allá compañeros, por favor miren el año 2021. ¿Por qué? Porque siempre ahí sale el ministro de Economía y Finanzas y el otro, y el otro, y el otro. Dice, es que el gobierno no tiene plata. Y ya no nos podemos endeudar más. Pero la pregunta es si el gobierno puede hacer cosas sin tener que endeudarse. Y sí que tiene. ¿Qué cosa es evasión? La evasión de los empresarios son impuestos que ellos tendrían que pagar y no están pagando. Bien, cuando hicimos el trabajo con la cifra de ellos, en el 2001, miren la cantidad de dinero, ¿verdad? Son 7.838.6 millones de evaluados, que simplemente dejan de pagar. ¿Ustedes pueden dejar de pagar impuestos de la renta? No, esto sí. O sea, ahí hay dinero. Miren que no estamos hablando de poner más impuestos, estamos hablando de que se cumpla la ley. Entonces, la CONEP mucho habla, pero esos son ellos. De eso no hablan. Eso es corrupción. Claro que es corrupción. Pero de esa corrupción no se habla. Más aún, miren qué absurdos somos. ¿Verdad? Dice, no, ahora ya encontramos, dice, 375 millones por la minería, dañando el medio ambiente, como dijo Guillermo, dañando la soberanía, por 375 millones. Yo pregunto, ¿debemos hacer eso o hay que empezar a cobrar impuestos? Hay que cobrar impuestos, pero miren, el problema es el siguiente.
Yo le voy a hacer una pregunta para poder contestarme yo mismo. ¿Quién gana las elecciones en Panamá? ¿La ganan los electores o los donantes de campaña? Esos son los donantes de campaña. O sea, los famosos donantes de campaña se quedan, mire, es un montón, es 11% de la producción nacional, se la echan al bolsillo. Entonces, cuando uno pregunta, ¿por qué aquí no pueden ayudar al Seguro Social? ¿Por qué no hay salud? ¿Por qué no hay educación? ¿Por qué no hay seguridad alimentaria? Es por eso. Sí, que cuando luchemos por el Seguro Social, entonces estamos luchando por decir, ve, en este país hay que hacer equidad. Y ellos no la van a hacer si no lo... No tenemos que tener no solo gente en la calle, sino suficiente gente en la calle para que nos tomen miedo. Pero si no tienen miedo, van a hacer lo que les da la gana. Y por eso lo que dijo Guillermo es cierto, si hay que llegar a parar este país para que entiendan lo que tienen que hacer, tenemos que parar el país. De lo contrario, bueno, quizás si no hacemos eso, venimos aquí a otro seminario a llorar. Y ya yo no tengo edad para seguir llorando, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que hacer eso. Ahora, ya termino. Ya se fue el chacal se fue, así que me estoy aprovechando, no me... bueno. Bien. Se escondió para darme, ¿eh? Bien. Sigamos, voy a terminar ya. Ya sabemos quién sufre. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué quieren hacer eso? Y esto es un gran negocio para ellos. Voy a pasar muchas filminas, ¿verdad? No me cuente el tiempo de pasar filminas. Miren, incluso ellos tienen una hoja de ruta, no la vamos a discutir ahorita, pero sí vamos a llegar a donde nos interesa ir, ¿verdad? Y es esto. Ahí se explica cómo quieren privatizar, pero digo, eso vamos a pasarlo. Este es lo que me interesa. Aquí hay 3 países donde hay cuentas individuales. Y miren la clase de negocio que es el que maneja las cuentas individuales y el que vende las rentas vitalicias. Y siempre las administradoras de fondos de pensión trabajan al lado de un seguro. Y esto explica por qué. Bien, ¿cuánto le cuesta a un trabajador que le administren su pensión en Panamá? Nada. Porque, digamos, por la ley, el gobierno tiene que pagar la administración de la cárcel. Por eso es que andan hablando tonterías y dicen, no, es que se gasta la plata de los asegurados en la administración. Mentira. Eso es un porcentaje fijo de la masa salarial que tienen que pagar, ¿verdad?, el seguro. Pero miren qué clase de negocio. Yo voy a hablar en Balboa. En esos países no se usa Balboa, pero para que nos entendamos. Ya voy a terminar, tranquilo. Miren, este es Uruguay. De cada 100 balboas que pueda poner un trabajador en su cuota, a él solo le van a inscribir en la cuota 77 balboas. 23 balboas se quedan en manos de ¿quién? Se quedan en manos de los que administran el fondo de pensión y los que, ¿verdad?, venden las cuentas individuales. Miren qué clase de negocio. Que yo me pueda quedar con 23% de todas las cuotas, hasta por menos matan. Pero ese no es el peor. Acá está Chile, 28%. Y acá está Perú, 30%. Y ahora sabemos algo, porque esto es importante. Sabemos que aquí hay un choque de intereses y una contradicción insalvable entre la posición de los empresarios y la posición de los trabajadores. Los empresarios que andan buscando es que son patriotas y quieren salvar el seguro social. No, lo que quieren es esa plata. ¿Y nosotros qué es lo que queremos? Tener una pensión digna. Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esto se va a salvar en un diálogo? Que nosotros vamos a llegar, le vamos a pasar esa filmina a los empresarios y los empresarios dicen, ve, ustedes sí son inteligentes. ¿Verdad? No, lo que van es, si no pueden hacer desaparecer del mapa, no van a hacer desaparecer el mapa.
Por lo tanto, miren, compañeros, aquí lo que hay que tener claro es, si ustedes me preguntan, ¿cuál de los dos esquemas se va a utilizar? La respuesta la tiene el que tenga más fuerza social detrás de ellos. Ellos tienen mucha fuerza social, tienen dinero, tienen los medios de comunicación, y la única fuerza que nosotros tenemos, ¿cuál es? Conciencia, organización y actividad. Si nos pasa es por culpa de nosotros. Y eso tenemos que tener claro, es nuestra propia responsabilidad. Pero yo les hago una pregunta y después otra ya para terminar, porque ya que él se está abrochando el saco. Bien. Es por lo siguiente. Ahorita mismo, ¿quién va más adelantado en esta lucha? ¿Ellos o nosotros? Ellos. Entonces, cuidado. Cuidado, nos madrugan. Miren cuándo se aprobó la ley, el 27 de diciembre del 2005. O sea, mientras nosotros estábamos digiriendo todavía la cena de Navidad y preparándonos para la de Año Nuevo, nos dieron en la cabeza. Y el gran error que hubo en el 2005, lo tenemos que aceptar los que participamos, fue que nos metimos en un diálogo con la gente desmovilizada. Eso fue un gran error aquí. Lo que hay que mantener es la movilización en todo momento. Y si no estamos dispuestos a eso, pues nos va a salir relativamente difícil todo esto. Y termino con lo siguiente. Y ahora sí, voy a poner una frase de Gramsci. Ya cruzó las manos, además ya está peligrosa. Bien. Miren, Gramsci fue un gran revolucionario italiano. Que incluso digo, las formas ideológicas juegan un gran papel. Lo estructural está ahí. Nosotros somos una clase, el problema es si somos una clase para sí. Si realmente, digamos, cuando actuamos como clase, o simplemente somos una clase por razones estructurales y no actuamos como clase. Tenemos que actuar como clase, unidos. Y dice tres cosas. Dice, instrúyanse porque tenemos necesidad de toda nuestra inteligencia. Y eso significa lo siguiente. Significa que, ¿verdad?, la primera tarea que tenemos que cumplir es crear conciencia entre nuestros compañeros. Y yo le digo, si lo único que yo logré hoy es que ustedes no duerman bien esta noche, ese no era el objetivo. El objetivo es que ustedes ahora tienen la obligación, ¿verdad?, de hablar con sus compañeros y explicarles lo que está pasando. Nos tenemos que instruir. Y les quiero decir una cosa, el mismo documento que tenemos de Conato se va a enriquecer el día que las personas empiecen a decir, ¿verdad?, hay que mejorarlo aquí, hay que mejorarlo allá. Lo primero. Ahora, si yo tengo solo conciencia y no tengo organización, no tengo nada. Porque el vehículo que a mí me permite, ¿verdad?, que esa conciencia se exprese en movilización es la organización. Entonces, digamos, es importante en este momento, ¿verdad?, que las organizaciones se fortalezcan y crezcan. Y realmente el tema del seguro social puede ayudar al sindicalismo a crecer. O sea, que otros compañeros tomen conciencia y entiendan que tienen que organizarse. Y a final de cuentas, ¿verdad?, la última dice, ¿verdad?, agítense porque necesitamos todo nuestro entusiasmo. Esto no hay que hacerlo con un sentido de derrota, esto hay que hacerlo con un sentido de que si peleamos, ganamos. Y por lo tanto hay que explicarle a los compañeros, no solo, ¿verdad?, que sabemos cuál es el problema, porque tenemos un proyecto de cómo evitar ese problema. Porque si yo solo le explico a los compañeros el problema, los puedo frustrar. Hay que decir a los compañeros, tenemos un problema, pero si nos organizamos, lo podemos salvar. Entonces, conciencia, organización y entusiasmo. Con el firme convencimiento que si salimos a la calle,
salimos organizados, creamos una fuerza social, ¿verdad? Vamos a crear, ¿verdad?, lo que nosotros queremos. Una seguridad social que esté al servicio de los funcionarios. Ya me voy a tener que cuidar las espaldas yo. Bueno, simplemente conciencia, organización y movilización, ¿verdad? Y gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Jované. De igual forma, CTRP, CTRP, CTRP.